Siguiendo con el cronograma, hoy abordaremos generalidades de artrología. ¿Qué es la artrología? Es el estudio de las articulaciones. Una articulación es la unión de dos o más huesos o de un hueso con otro cartílago a través de un tejido intermedio. ¿Cómo podemos clasificarlas? Desde un punto de vista anatómico o desde un punto de vista fisiológico. El punto de vista anatómico va a tener en cuenta el modo de desarrollo, la forma de las superficies articulares que participan y la naturaleza del medio de unión. Por otro lado, el fisiológico solamente se va a basar en el movimiento que realiza la articulación. Además, podemos combinar estas dos clasificaciones denominando, por ejemplo, una articulación en articulación fibrosa, sutura serrata. ¿Qué voy a estar diciendo con esto? Por un lado, fibrosa me va a indicar ya que hay ausencia total de movimiento, y sutura serrata me va a indicar qué tipo de superficies articulares están participando. Existen tres tipos. Las fibrosas, antiguamente denominadas sin artrosis, por no presentar movimiento, por eso sin artrosis, cuyo medio de unión es tejido fibroso. Por otro lado tenemos las cartilaginosas, antes denominadas anfiartrosis, que medio de unión tienen cartílago hialino o fibrocartílago. El movimiento que van a realizar estas articulaciones es muy limitado y en caso de haber es simplemente de deslizamiento. Y por último tenemos las sinoviales, que son las que presentan mayor movimiento, que antiguamente se denominaban diartrosis. Si las superficies articulares, vamos a notar que hay un espacio articular entre ambas y a su vez van a presentar mucho movimiento. Dentro del tipo fibrosas podemos reconocer género sutura y sindesmosis. Recordemos que estas articulaciones presentaban como medio de unión tejido fibroso y el movimiento era escaso o nulo. Dentro de sutura podemos ver suturas serrata, escamosas, planas y foliadas. En las diapositivas siguientes vamos a ver qué superficie presentan cada uno. Por otro lado, la sindesmosis va a presentar también tejido fibroso, pero va a haber en mayor cantidad y va a ser más blando. Para el género sutura serrata, vamos a notar que los bordes tienen aspecto como de serrucho y esos dientes que presentan encastran perfectamente el de una superficie con la opuesta. Para el caso de sutura escamosa, las superficies van a ser en forma de bisel y van a contactar una sobre la otra, como la disposición que presentan las escamas del pescado. Otro ejemplo es la sutura plana, cuyas superficies son planas o algo redondeadas o rugosas. Y por último, la sutura foliada, cuyos huesos se unen en forma de pequeñas hojas. Y el otro género que teníamos dentro del tipo fibrosas era el de sindesmosis. Recuerden que este presentaba mayor cantidad de tejido fibroso y podía presentar algo de movimiento. Un ejemplo de estos son las articulaciones costocondrales. Otro tipo que habíamos visto eran las articulaciones cartilaginosas.
Estas presentaban, recuerden, como medio de unión, cartílago hialino o fibrocartílago, y podían presentar algo de movimiento. Dentro de este tipo encontramos dos géneros: sínfisis y sincondrosis. En el caso de la sínfisis, los huesos están unidos por fibrocartílago. Un ejemplo de esto es las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Por otro lado, el género sincondrosis presenta como medio de unión cartílago hialino. Este lo podemos encontrar en los cartílagos de crecimiento de los huesos largos, como se puede observar aquí en la imagen. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque con el transcurso de la vida del animal se producen depósitos de calcio, lo cual reemplaza totalmente ese cartílago hialino que estaba uniendo en su momento la diáfisis del hueso largo con su respectiva epífisis. De esta manera permite, durante el desarrollo del animal, cuando es joven, que el hueso largo pueda crecer en longitud. En esta placa radiográfica podemos apreciar ese cartílago de crecimiento formado por cartílago hialino que une la diáfisis con la epífisis del hueso, el cual en un animal adulto, debido al depósito de calcio, ya no vamos a poder observarlo. Esto es importante tenerlo en cuenta para no confundirlo a futuro con una fractura o una fisura del hueso. Y el último grupo que habíamos visto era el de las articulaciones sinoviales, el cual estaba conformado por superficies articulares discontinuas, ya que presenta entre ambas superficies un espacio articular, el cual se encuentra rodeado por la cápsula articular y como medio de unión presentan los ligamentos, además de esa cápsula articular que también participa como medio de unión. Es importante recordar también que estas eran las que presentaban mayor movimiento. Con respecto a las superficies articulares, el hueso va a presentar mayor cantidad de tejido compacto y a su vez va a estar revestido por cartílago hialino. Además podemos encontrar elementos complementarios que pueden ser labio, discos o meniscos. Y también como medio de unión, como ya mencionamos, vamos a encontrar la cápsula articular, que en breve la veremos en mayor detalle, los ligamentos interóseos y los ligamentos periarticulares. Con respecto a las superficies articulares, acá es importante que recordemos lo que vimos en generalidades de osteología. O sea que no podemos avanzar y ni siquiera podríamos clasificar anatómicamente una articulación sinovial si no conocemos cuáles son las eminencias y depresiones articulares que existen. Como elementos complementarios, uno de los que habíamos mencionado era el labio, el cual va a permitir agrandar la superficie articular, lo cual a su vez nos va a garantizar una mayor estabilidad de esa articulación. Otro elemento complementario que habíamos mencionado eran los discos y meniscos. También están formados de tejido fibrocartilaginoso. Estos se van a ubicar entre las superficies articulares para lograr una mejor complementariedad
y poder también garantizar la estabilidad de la articulación. ¿Cómo los distinguimos uno de otro? Los discos van a presentar una forma circular, mientras que los meniscos van a presentar una forma de media luna. Discos podemos encontrar entre las articulaciones intervertebrales, a nivel de los cuerpos vertebrales, y meniscos vamos a encontrar en la articulación femorotibial. Con respecto a los medios de unión, son bandas de tejido conectivo que van a unir un hueso con otro, garantizando que estos huesos, a pesar del movimiento, siempre se mantengan unidos entre sí. El ligamento capsular es de importancia por dos cosas. Primero, para garantizar también que los huesos se encuentren unidos entre sí a través de su capa externa fibrosa, denominada también ligamento capsular, e internamente presenta una capa interna, como su nombre lo indica, o membrana sinovial también llamada, la cual genera el líquido sinovial, que es de vital importancia para el buen funcionamiento de estas articulaciones, ya que este líquido no solo lubrica la articulación, sino que a su vez sirve para garantizar la nutrición de ese cartílago hialino que recubría las superficies articulares, el cual no presenta vascularización, y entonces si no fuera a través del líquido sinovial no podría estar garantizada su nutrición. Siguiendo con los medios de unión, habíamos hablado de los ligamentos. Por un lado, tenemos los ligamentos colaterales, que son los extracapsulares, o sea, que se van a encontrar por encima de la capa externa de la cápsula articular. Vamos a poderlos distinguir según su ubicación en mediales o laterales, como por ejemplo ligamento colateral lateral del codo y ligamento colateral medial del codo. Por otro lado, mencionamos los ligamentos intraarticulares o interóseos, cuya ubicación va a ser por debajo de la cápsula articular, lo cual no quiere decir que se encuentren dentro del espacio articular. Exactamente los vamos a encontrar ubicados entre la cápsula articular, o sea, la capa externa, y la membrana sinovial o capa interna de la cápsula articular. Con respecto a los géneros que componen al tipo sinovial, podemos distinguir planiformes, esferoideas, condilias, troclear, trocoide, en silla de montar o cojinete y elipsoides. Acá es muy importante tener presente, para poder realizar una correcta clasificación, las eminencias articulares y las depresiones articulares, que hemos visto ya en generalidades de osteología. Con respecto a las articulaciones sinoviales planiformes, como su nombre lo indica, van a presentar una superficie articular plana, la cual, según osteología general, la denominábamos facetas. Tener bien en cuenta que no es lo mismo faceta que foseta. Ejemplos de estas articulaciones conocemos a las articulaciones vertebrales, a las articulaciones del carpo, del tarso y a las costovertebrales.
Otro género que conforma el tipo sinovial es las articulaciones esferoides, cuya superficie articular está representada por una cabeza y por una cavidad glenoidea o acetabular, dependiendo si estamos hablando de la articulación del hombro o de la articulación de la cadera respectivamente. Estas articulaciones presentan gran amplitud de movimientos, ya sea flexión, extensión, circunducción. Por otro lado, también tenemos las articulaciones condilias, cuya superficie articular va a estar dada por un cóndilo. Estos nos van a permitir movimientos de flexión, extensión y lateralidad. Ojo con este movimiento, lateralidad, porque va a ser importante tener en cuenta para diferenciarlo con los movimientos que realizan el género que vamos a ver a continuación. Las articulaciones trocleares. Este género presenta como superficie articular a la tróclea. Debemos recordar cómo se definía tróclea. Eran dos labios y una garganta. Esta articulación, al igual que la articulación condilia, va a presentar movimientos de flexión y extensión. Pero, debido a esos labios que presenta, no va a poder realizar movimientos de lateralidad. En cambio, la articulación condilia, como no presenta ningún labio ni ningún relieve, puede realizar ciertos movimientos de lateralidad. Tengan en cuenta que debido a la presencia de los medios de unión, esos movimientos de lateralidad no son exagerados. ¿Qué es importante acá tener en cuenta cuando empecemos a estudiar cada articulación en particular? Que en el caso de la articulación del nudo, en la articulación metacarpo-sesamoideo-falangiana o metatarso-sesamoideo-falangiana, el metacarpo o el metatarso, depende de cuál de las dos articulaciones estemos hablando, van a presentar en su epífisis distal un cóndilo dividido por un relieve sagital, lo cual nos va a dar dos cóndilos en realidad. Sí, tengamos en cuenta que si presenta un relieve sagital, ese relieve nos va a impedir los movimientos de lateralidad. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, la articulación no va a presentar como superficie articular una tróclea. Va a presentar dos cóndilos separados por un relieve sagital. Entonces no la puedo clasificar como troclear. Pero a su vez, si tengo en cuenta que una articulación condilia presentaba un cóndilo sin ningún relieve, y lo cual me permitía que la articulación realizara movimiento de lateralidad, tampoco la puedo clasificar como condilia. Entonces, esas articulaciones en particular se denominan sinoviales intermedias. Articulaciones trocoides, o también llamadas pivotantes, es aquellas en que el movimiento gira sobre un eje. Ejemplo de esta articulación es la articulación atlantoaxial, donde se encuentran relacionados el hueso axis con el hueso atlas en la columna vertebral. Las articulaciones en silla de montar o cojinete presentan unas superficies articulares compuestas por una porción cóncava y otra convexa, como se puede observar en la imagen.
articulaciones elipsoides son aquellas que van a presentar una superficie curva en la cual nos va a dar movimientos de deslizamiento, tanto que nos permita la flexión, la extensión, la aducción y la abducción. Pero también puede ocurrir cierto grado de rotación. Con respecto a los movimientos articulares, podemos distinguir flexión, que es el cierre del ángulo articular, y extensión, que es la apertura del ángulo articular. Fíjense que para poder determinar estos dos movimientos hago referencia al ángulo articular, el cual debo establecer previamente antes de determinar qué tipo de movimiento están realizando estas articulaciones. También es importante, para saber qué tipo de movimiento va a poder realizar esta articulación, determinar qué tipo y género es, lo cual, como ya vimos, de acuerdo a la superficie articular que presenten, van a ser los tipos de movimientos que van a poder realizar. Otros movimientos son el de aducción y abducción. Acá lo que debo tener presente es la ubicación del plano medio. En la aducción, el miembro va a acercarse hacia el plano medio. En la abducción, el miembro se va a alejar del plano medio. Otro movimiento que podemos identificar es el de circunducción, que va a estar dado en las articulaciones esferoides. El movimiento del hueso describe un cono. Por otro lado, tenemos la rotación. Es el movimiento en el cual el hueso va a rotar sobre su propio eje. Tanto puede ser hacia el lateral como hacia medial. Al igual que en generalidades de osteología, en generalidades de artrología, también debemos respetar un orden en la descripción de las articulaciones. Tal es así que lo primero que debemos hacer es nombrarla. Una vez que determinamos el nombre de la articulación, debemos identificar sus superficies articulares, el tipo y género al cual pertenece esta articulación, los medios de unión que participan, elementos complementarios en caso de haberlos, y por último los movimientos que realiza. Si prestamos atención con los conceptos que ya hemos visto hasta el momento, cuando llegue el momento de describir alguna articulación en particular ya podemos hacerlo, debido a que, por ejemplo, si ya conocemos las superficies articulares, podemos determinar el tipo y género al que pertenece esa articulación y por ende vamos a poder determinar qué movimientos puede realizar la misma. Es clave acá poder relacionar todos los conceptos adquiridos hasta el momento. ¿Qué aplicaciones tiene lo visto hasta el momento? Conocer en detalle las articulaciones, por ejemplo en este caso, intervertebrales, las cuales presentaban un disco de fibrocartílago, nos permite determinar en la placa de la izquierda la normalidad, ya que el espacio entre los cuerpos vertebrales es simétrico en todos los que aparecen en la placa radiográfica, a diferencia de lo que sucede en la placa de la derecha, donde los cuerpos vertebrales
no presentan la misma distancia entre sí y algunos hasta parecería que se encuentran unidos, lo cual nos demuestra que hay un defecto en las articulaciones intervertebrales. Otro ejemplo es la displasia de cadera. En la placa de la izquierda podemos observar la ubicación normal de la cabeza del fémur dentro de la cavidad acetabular del hueso coxal, mientras que en la placa de la derecha observamos el desplazamiento de la cabeza del fémur en ambas articulaciones coxofemorales. Con respecto a los discos, en estas radiografías podemos observar el desplazamiento, como indican las flechas, de esos discos fuera del espacio intervertebral de la articulación. Bueno, por último, en estas dos diapositivas les dejo un mensaje que espero que lo tengan en cuenta para poder avanzar con éxito en el curso de Anatomía 1. Recuerden que para cualquier consulta pueden remitirse a anatomia@vet.unicen.edu.ar. Muchas gracias y mucha suerte.